tuvo un vivo deseo. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. La gente extranjera que se metió en el grupo, que salió de Egipto, se colaron, estaban mezclados con los judíos. Claro. ¿Para quién era el maná? Para los judíos. Esa era una comida exclusiva de Jehová para el pueblo judío, para el pueblo israelita. Los extranjeros no gustaban de esa comida, se cansaron. Puro maná y maná en la mañana y maná. Hombre, queremos otra cosa. Y miren lo que dice. Se acordaron del pescado, de los pepinos, de los melones, de los puerros, que es la cebolla en rama que nosotros conocemos. Las cebollas y los ajos. Ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná en nuestros ojos. Los extranjeros. Y eso contaminó al pueblo israelita. Y el pueblo israelita también. Sí, no queremos más maná, queremos es carne. Por mezclarse. La comida, la gastronomía, tiene que ver con la identidad de los pueblos. De hecho, nosotros, por ejemplo, los costeños, tenemos una gastronomía diferente a nuestros compatriotas. Somos del mismo país, del interior del país. Tenemos una gastronomía totalmente diferente. Nosotros comemos salado, ellos comen un poco más simple. A nosotros nos gusta demasiado el pescado, a ellos más la carne. Las sopas, los caldos. ¿Por qué? Porque hace parte de la identidad cultural, de las costumbres de los pueblos, la gastronomía. Esta comida era una comida, era un alimento, una gastronomía que venía del cielo, para un pueblo que había empezado una nueva vida. Y esto tiene que ver, ya esto lo estudiaremos en otro tiempo. El Señor les cambió todo a ellos al salir de Egipto, porque representa la nueva vida. Les cambió costumbres, les cambió calendario. Dice que el día que salieron, les dijo: este es el principio del calendario. Ellos traían un calendario de Egipto, queriéndole decir: un nuevo tiempo ha empezado, un nuevo calendario. Y empezaron unas nuevas costumbres, empezó todo nuevo. Ellos comían en Egipto el pan con levadura, y lo primero que les enseñó fue a comer el pan sin levadura al salir. Pero los extranjeros, este pueblo tenía otra gastronomía: carne, pescado, cebolla, ajo, melones, y nada, puro desierto y desierto y desierto y desierto. ¿Qué pasa cuando las costumbres, los anhelos, los deseos, la identidad de un pueblo que no es pueblo de Dios se mezcla con lo del pueblo de Dios? Es diferente al estilo de vida de los que no son cristianos evangélicos trinitarios. Nuestros hogares, nuestra manera de cómo llevar la vida, cómo llevar la familia, nuestra manera de cómo relacionarnos es diferente. Cómo se relacionan las personas que de pronto no están en el temor de Dios, por ejemplo, entre hombre y mujer. ¿Cómo se relacionan? Se agarran, se tocan, se meten la mano por aquí, se sientan en las piernas el uno al otro. ¿Así nos relacionamos nosotros como pueblo cristiano? No. ¿Cómo se relacionan las personas cuando no tienen el temor de Dios? Muchas veces se relacionan con palabras obscenas, a través de palabras vulgares, violentas. ¿Así nos relacionamos nosotros en nuestro vocabulario? No. Pero desafortunadamente hoy estamos viendo dentro de la iglesia muchas mezclas que están contaminando. Nos estamos relacionando como el inconverso. Estamos estableciendo relaciones humanas como el que no tiene a Cristo Jesús. El hermaneo se ha acabado. El hermaneo, hermano, hermana, se ha acabado. Ya no nos llamamos hermano y hermana. Ahora nos tuteamos, y hay veces hasta el sobrenombre, el pello.
el Juancho, el Lucho, el Luchi, la Luchi, la esta, la no sé qué. Oye, ¿eso qué es? Nosotros no nos relacionamos así en la iglesia y así todo ahora. Las relaciones, las actitudes, todo. Bendito sea Dios para siempre. Hay que estar alerta. Nosotros somos la iglesia y la iglesia significa los llamados aparte. Aparte. La santidad en Dios va en dos sentidos, un positivo y un negativo. Santidad en Dios es estar apartado para Dios, consagrado a Dios. ¿Y en qué sentido la santidad es negativa? Me niego al pecado, me niego a desagradar a Dios. Me acerco a Dios para consagrarme a Él, santidad en lo positivo, y en lo negativo me alejo del pecado, me alejo de la maldad, me alejo del estilo de vida que no es agradable a Dios. Eso es así. Llegaban a mi casa los hermanos jóvenes, conocí al Señor hace 26 años, y llegaban y me decían: ahí te busca un hermano que no es hermano de nosotros. Se burlaban. Ahí te busca un hermano tuyo que no es hijo mío. La burla con los hermanos. Y a mí me molestaba. Yo decía: son mis hermanos. ¿Cuál hermano? Yo no lo parí. Nosotros sí somos tus hermanos y nos vas a abandonar. El concepto de hermano, eso no nos metía en el corazón, hermano. La familia de Cristo. Yo veía un hermano, eso no era frecuente, uno iba en un bus y de pronto se montaba un hermano, eso era de vez en cuando, un hermano a predicar y yo lloraba. Hermano, yo lloraba y yo me bajaba con él. Eso era un amor tremendo, hermano, mi hermano. Donde veía un evangélico, porque escaseaban los evangélicos, escaseaban. Yo veía un evangélico, una evangélica, hermano, no lloraba. Que era entrañable, nos saludábamos, las relaciones respetuosas, preciosas entre la familia, ahora no, irrespetuosas, pero uno no se gusta con el otro, mirándose, se mira por encima del hombro, ya no me saluda, el otro tampoco saluda, pero si no me saluda yo no saludo. Entonces estamos como los del mundo. Igual. Estamos aprendiendo las costumbres del mundo. No, si el hermano no me saluda, me volteó la cara, se la volteó, yo voy del otro lado para que me mire aquí. Me volteó la otra cara, le doy la cara. Lo saludo, me humillo, me arrugó. Están cobrando ese kilovatio altísimo, hermano, y yo metí un airecito y ahí se me fueron las manos, hermano, y no tengo, no sé, usted no tendrá que me preste. Enseguida le vamos cayendo. ¿Y eso qué es? Hay hermanos que huyen de la congregación. Dicen: hermano, tengo 3 semanas y ya me han caído como 4 a prestar. Ahora, ¿esto qué? Yo vengo de allá huyendo que la gente me presta. Y vengo aquí, y peor, hermano. Allá me caía uno de vez en cuando, ahora aquí 3 el mismo domingo. ¿Eso qué es? Por favor, y se nos quejan. Las personas se nos quejan. Esas costumbres del mundo, no podemos tener una amistad porque inmediatamente le vamos haciendo el disparo. ¿Eso qué es? O poniéndole la llorona. Hermano, los niños no han comido. Pero bueno, que lleva la cruz de Cristo, hermano. Y a tocar al hermano. Bueno, hermano, yo estos zapaticos, pero así sirvo el Señor, hermano. No sé, esté roto o no roto, pero bueno, Jehová, alguien tocará un día. Y el hermano se siente redarguido allá. Hermano, oye, hermano, el 15, oíste, te voy a regalar un... Ah, bueno, vive Jehová, aleluya, gloria a Dios. Señor, yo sabía que te ibas a tocar a alguien. Eso fue Dios, no fue usted que lo tocó. Eso son viveza, eso son mezclas, eso contamina, eso quita la pureza en la congregación. Así no es, eso no es así. Llega a visitar a la hermana, ay, ese cuadro, yo siempre he querido un cuadro así. Yo sé que Jehová me lo va a regalar algún día, aleluya. Santo Jehová, un cuadro de eso. Yo me pinto mi sala con un cuadro de eso, pero bueno, algún día Jehová y la hermana siente, ¿verdad? ¿Sabe qué, hermanita? Quiere ser santo, aleluya, gloria a Dios. Aleluya, Padre, gracias, porque tú respondes más allá de nuestros deseos.
No, usted motivó eso. Usted es una vivaracha. Tiene que arrepentirse. Son impurezas en la congregación, hermano. Y el Señor me decía que ya basta de todas esas cosas en nuestras congregaciones. Ya basta. Señor quiere una iglesia pura, limpia, sin contaminación. Dios fuente de... Primero nosotros. El juicio empieza por casa. Primero nosotros. Preocupémonos por nosotros, Dios fuente de Dios. Purifiquémonos. Lavémonos de toda contaminación. Vamos a purificarnos, benditos sea Dios. Que en el libro de Nehemías, este siervo Nehemías, después de la restauración de Jerusalén, del muro, dice la palabra de Dios, bendito sea Dios, que regresó a Jerusalén y encontró, ay Padre, una cantidad de mezclas entre el pueblo de Dios. Nehemías capítulo 13, el último capítulo. Bendito sea Dios para siempre. Aleluya su nombre. Capítulo 13 de Nehemías, versículo 1 en adelante. En aquel día se leyó el libro de Moisés. Oyéndolo el pueblo, fue hallado escrito en él que los amonitas y moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios, por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel. ¿Y sabe qué? Dice el versículo 4 de este capítulo 13 de Nehemías. Y antes de esto el sacerdote Eliasib, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías y le había hecho una gran cámara en la cual guardaban antes las ofrendas, el incienso, los utensilios, el diezmo del grano, del vino y del aceite, que estaba mandado a dar a los levitas, a los cantores y a los porteros, y la ofrenda de los sacerdotes. Mas a todo esto yo no estaba en Jerusalén, porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, fui al rey, y al cabo de algunos días pedí permiso al rey para volver a Jerusalén. Y dice el 7, y entonces supe del mal que había hecho Eliasib por consideración a Tobías, haciendo para él una cámara en los atrios de la casa de Dios. Y me dolió en gran manera, y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara. Y dije que limpiase las cámaras, e hice volver allí los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y el incienso. Los amonitas, los moabitas, no debían entrar en la casa de Dios. ¿Y qué había hecho este sacerdote? Ni siquiera, hermano, ni siquiera que algo lejano, no, sino que emparentó con Tobías, se casó con una de Tobías, que era amonita, y a Tobías lo puso a vivir en la casa de Dios, un amonita. Se mezcló. ¿Y qué vino a hacer el siervo de Dios? A sacar la mezcla, la contaminación, y a preservar la pureza, lo puro. ¿Por qué lo hacía? Por amor, bendito sea Dios. Las mezclas, ojo, las mezclas. Queremos hacer conciertos como en el mundo, las canciones cristianas como las del mundo, mezclándose los cantantes cristianos con los del mundo, con los que cantan en lo secular, mezclas, mezclándose y haciéndolo de Dios como lo secular, mezclas. Y las predicaciones, y los temas de las predicaciones, y los cultos, ojo. Alguien preguntó un día, ¿cuánto paganismo hay en nuestro cristianismo? ¿Cuántas cosas paganas se han mezclado en nuestro cristianismo? Ya hoy están bautizando, hay congregaciones, y no con el ánimo de criticar, lo estamos diciendo, pero ya hay congregaciones que están bautizando niños en el Evangelio. Y bautizando a no casados. Bendito sea Dios para siempre. Versículo 15, capítulo 13 de Nehemías. En aquellos días vi en Judá algunos que pisaban en lagares en el día de reposo. El día de reposo debían estar todos adorando a Dios, ya otros estaban trabajando.
y que acarreaban haces y cargaban asnos con vino y también de uvas, de higos y de toda suerte de carga, y que traían a Jerusalén en día de reposo. Y los amonesté acerca del día en que vendían las provisiones. También había en la ciudad tirios que traían pescado y toda mercadería y vendían en el día de reposo a los hijos de Judá en Jerusalén. Y reprendí a los señores de Judá y les dije: ¿qué mala cosa es esta que vosotros hacéis, profanando el día de reposo, profanando, pervirtiéndolo, contaminándolo, dañándolo, alterándolo? El día santo, el día puro para Dios, lo estaban afectando también. Este es el líder de Dios que vela porque lo santo y lo puro de Dios no se ha profanado, no se ha contaminado, no se mezcle. Se vinieron los sirios, los extranjeros, a vender con sus costumbres. Esa era la costumbre de ellos. Como hoy día, el festivo. ¿Qué se hace el día festivo? ¿Qué es lo que se hace el día festivo? Es el día del deporte, es el día de vender, el día de comprar, el día de la diversión, el día de la fiesta. Y en nosotros, el día festivo, el domingo, ¿cuál es el día? Para buscar al Señor, el domingo. Ese es el día de buscar, de acercarnos al Señor. Ese es el día de congregarme, el día de santificar a mi Dios, aleluya. ¿Y qué está pasando hoy? Estamos preocupados los pastores por eso. Las empresas están obligando a los hermanos a trabajar ya el domingo. Ya el domingo se está convirtiendo como en un día normal, ordinario de trabajo. Y se está perdiendo lo de Dios. Y hay una presión por todos los costados para profanar, para mezclar lo santo y lo puro de Dios. Y fue tan tremendo, dicen los siguientes versículos. Lo hemos predicado en otras ocasiones. Que la amonestación y el celo de Nehemías en esta área fue tan fuerte que cerró las puertas el día antes del día de reposo de la ciudad. Y se puso a las puertas, allá en lo alto. Y cuando vio que llegaban aquellos mercaderes, los amenazó y les dijo: si siguen viniendo en día de reposo, les voy a dar. Santo es el Señor. Qué bendición de Nehemías, hermano. ¿Cómo nos enseña Nehemías? Un hombre que amaba a Dios y amaba el pueblo de Dios y amaba la obra de Dios, y por eso amaba la pureza, la santidad, y aborrecía lo contaminado, las mezclas, las combinaciones que alteraban la pureza. Y no pasó ahí, no paró allí, no se detuvo allí, perdón, sino que dice el versículo 23 del capítulo 13: y asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas, y la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod, porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. Y reñí con ellos y los maldije. Fue más tremendo, hermano. Y herí a alguno de ellos, Padre eterno, y les arranqué los cabellos, y les hice jurar diciendo: no daréis vuestras hijas a sus hijos, y no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos, ni para vosotros mismos. ¿No pecó por esto Salomón, rey de Israel? Bien que en muchas naciones no hubo rey como él, que era amado de su Dios, y Dios lo había puesto por rey sobre todo Israel. Aún a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras, porque Salomón se mezcló con las extranjeras. Nada menos y nada más con la hija del faraón de Egipto. Y de ahí pare de contar. Eso está en el primer libro de Reyes, capítulo 11. Tuvo 700 reinas y 300 concubinas, 1000 mujeres, y a todas les hizo templo y altares en Jerusalén. Prostituyó la ciudad santa, la prostituyó, mezclando el paganismo, la idolatría y las religiones de todas sus mujeres, porque se mezcló. Eso trae la mezcla, una contaminación impresionante. Y Nehemías los cogió por los cabellos. Yo me pinto a Nehemías, hermano, agarrando por los pelos a esos hombres y a esos papás, así por los pelos, así como cuando uno tiene también al hijo de uno y lo coge así por la oreja. Te he dicho que, y uno le va hablando en monosílabo. Te he dicho que no haga eso, y le va dando. Le va hablando y le va dando. Bueno, así yo creo que Nehemías lo cogió por los cabellos, dice, y les dijo: por esto fue que pecó Salomón. Bendito sea Dios, aleluya. Es donde está el celo de Dios, hermano, es una cosa tremenda.
las mezclas, las combinaciones, las contaminaciones que vienen a alterar lo puro. Dios quiere una iglesia pura. Y lo otro es la levadura, ya para ir entrando en la recta final. Vamos a mirar al Padre. 1 Corintios capítulo 5. Lo que le decía al principio. La levadura. La levadura, y mire Pablo, por eso los corintios decían que él era tosco. Muy duro. Uy, Pablo, cuando él decía, voy para allá, no, que no venga. No querían que fuera Pablo. Por eso dice que unos eran de Pablo y otros eran de Apolos. Por eso. No, yo soy de Apolo mejor. No, a mí me gusta cómo predica Apolos. Apolos era un siervazo de Dios también, pero Pablo era teso. En el Señor ya era cortante, era radical. Él recibió eso de Dios. Primer libro a los Corintios, 1 Corintios 5:1. De cierto se oye que hay entre vosotros, imagínense, miren lo que dice, fornicación, y de tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Imagínense usted. Eso estaba sucediendo en la iglesia. Y vosotros estáis envanecidos, ¿no debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. Ya él lo había confirmado, estaba confirmado, que había un muchacho allí que tenía por mujer a la madrastra y estaba en fornicación con la propia madrastra. Impresionante. Ya yo juzgué el hecho, y dice el 4, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu y el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Imagínense usted, vamos a entregárselo al diablo, a ese pecador empedernido aquí de la congregación. ¿Ah? Y vamos a ver por qué. ¿Por qué él dice todas estas cosas? 6. No es buena vuestra jactancia. ¿Por qué? Porque la iglesia estaba envanecida. Se movían los 9 dones. Mire el primer capítulo. Primer libro de los Corintios, primer capítulo. Capítulo 1. Bien. Mire lo que dice el versículo 7. 1 Corintios 1:7. De tal manera que nada os falta en ningún don. Nada, en ningún don. Y eran 9. O sea, los 9 dones se movían en Corinto. Tremendamente. Hablaban en lenguas, los milagros, las sanidades, ciencia, profecía. Entonces estaban jactanciosos. Pero ¿qué había entre la congregación? Pecado. Miembros en pecado. Y ellos jactanciosos porque Dios se movía y porque la gloria de Dios estaba ahí. Alabanzas a Dios para siempre. Esto, ¿qué nos enseña? Bendito sea Dios. Pablo aquí nos enseña lo siguiente. 1 Corintios capítulo 5. No es buena vuestra jactancia. 1 Corintios 5:6. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? ¿De qué viene hablando? De un pecado de fornicación de 2 miembros vigentes de la congregación. ¿Y qué viene diciendo? Que eso está mal. ¿Y cómo desemboca? Desemboca diciendo, ¿no saben que un poco de levadura leuda toda la masa? ¿Qué está diciendo Pablo? Ese pecado que está dentro de la congregación es levadura. ¿Y qué es la masa? La iglesia. Alabanzas al Señor para siempre. Y dice el 7, limpiaos pues
de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de la malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Os he escrito por carta que no juntéis con los fornicarios. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, es decir, con los inconversos, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras. Pues en tal caso sería necesario salir del mundo. No es que no se junten con los pecadores del mundo, no. Más bien os escribí el 11, que no juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o ávaro, o idólatra, o malediciente, o borracho, o ladrón, con tal ni aún coméis. Esos pecadores empedernidos de la iglesia son la levadura y tratan de contaminar la masa. ¿Qué hace la levadura? La levadura contamina la masa, la fermenta, la daña. La masa está pura, la masa de trigo, la harina de trigo. ¿Y qué hace la levadura? Es un hongo que la altera durante un tiempo. Le echa la levadura a la masa de trigo y en un tiempo, y después cuando acciona, penetra la levadura, la contamina, penetra, la influye. Y cuando lo meten al horno, el pedazo, la porción de harina de trigo se infla. ¿Pero por qué? Porque la levadura hizo un trabajo, una influencia. Y sabe, pregúnteselo a cualquier panadero, después que la levadura entra a la masa, ya no puede salir. Y los panaderos que están escuchando, ¿cómo le saca usted la levadura a la masa? No se puede. Por eso es que no hay que dejar que la levadura haga cabida en la masa. ¿Y qué es la levadura? El pecado en la congregación. El pecado en la iglesia. Y mire lo radical que era Pablo. Si nosotros hiciéramos esto en la iglesia, ¡ay, Padre! Con esos fornicarios, ávaros, maledicientes, es decir, esos lenguones, chismosos, con todos estos blasfemos, borrachos, ladrones, no se junten y ni coman con ellos, porque dice el 12, 5:12, porque ¿qué razón tendría? O son malas, pero las influencias se dan y se darán siempre. Un día estudiamos aquí las influencias, bíblicamente. Por eso es que Pablo dice, no dejemos que la levadura contamine la masa, la afecte, porque la va a dañar. La va a dañar. Si nosotros estudiamos Éxodo capítulo 12, no tenemos tiempo y no es la ocasión, pero vamos a mencionar el panorama de Éxodo 12. El Señor le dice a Israel, la noche de la muerte de los primogénitos, bueno, van a salir a través de Moisés, pero prepárense y van a salir. Y preparen la harina. Y preparen de comer, porque van a comer el cordero, pero apresuradamente. Entonces les dijo, hagan panes sin levadura. ¿Por qué? ¿Por qué no podían hacer panes con levadura? Porque los que conocen de este arte, de este oficio de la panadería con la levadura, saben que la masa tiene que ser influenciada por la levadura. Necesita un tiempo, un espacio de tiempo. Pero ellos no tenían tiempo. Tenían que salir apresuradamente. ¿Dónde se comía el pan con levadura? En Egipto. Porque allí había tiempo de meter la levadura, de incluirle la levadura a la harina de trigo y hacer todo ese proceso y esperar, porque hay que esperar un tiempo que la levadura actúe sobre la masa y después llevarla al horno. Esa era la costumbre en Egipto. Pero ahora el Señor les dice, ustedes salen, comen el cordero y van a comer ahora los panes sin levadura. Bueno, las dos fiestas que él estableció saliendo: la Pascua, la comida del cordero, y los panes sin levadura.